Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Noticias Oro Mar. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, el economista Walter Spurrier. Muchas gracias por atender esta entrevista con Noticias Oro Mar. Y precisamente vamos a conversar con él alrededor del pronunciamiento de los ecuatorianos en torno a la consulta popular. Veamos cómo están hasta este momento, cuando tenemos ya el 28% de actas escrutadas respecto a la consulta popular del Yasuní ITT. Prácticamente el 58%, ahí tenemos las imágenes, el 58% dice que sí, ese es el pronunciamiento de la ciudadanía ecuatoriana, mientras que el 41.2% de los ciudadanos se pronunciaban porque había que explotar el petróleo. Y en torno a estos resultados que son actuales, mi querido economista Walter Spurrier, ¿cuál sería el impacto económico y de qué índole, toda vez que vamos a dejar de manera indefinida en el subsuelo, tal cual como se decía literalmente en la pregunta? Definitivamente los ecuatorianos dijimos que protegiéramos ese recurso natural. El impacto. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Lamentablemente, la consulta se da al mismo tiempo que una campaña presidencial, un gobierno que está de salida, que está muy débil, no hace una campaña para notificar a la población y va a ser una muy desagradable sorpresa a la población si se pierde la producción en el ITT. El énfasis en lo que se ha concentrado el Petroecuador y el Banco Central es en qué se pierde ahora si se cierra el ITT. El año pasado, las ventas del ITT fueron de 1.200 millones de dólares. Y lo que cuenta son las ventas, ¿no? Lo que cuenta son las ventas porque es dinero que entra al país, parte se gasta, parte Petroecuador lo tiene que gastar en pagar a contratistas, pagar trabajadores, parte tiene que reservarse para sus gastos generales, etcétera, y parte entra al Estado. Al Estado entraron el año pasado alrededor de 1.000 millones de dólares, de los 1.200 millones, la mitad del presupuesto del Estado, y la otra mitad también fue al Estado para una cuenta especial para la compra de los combustibles que se venden con subsidio. Economista, Pero ¿y cuánta reserva hay bajo el ITT, tomando en consideración que en el 2022 hubo una renta de 1.200 millones de dólares? ¿Qué significaría esto que dejaríamos de percibir durante los próximos 10 años? Bueno, ahí está el punto en que las autoridades hacen una presentación minimalista, porque esta consulta popular que decidió la Corte Constitucional es el segundo acto de las restricciones que ha puesto la Corte Constitucional al desarrollo del ITT. Entonces no sabemos cuánto hay petróleo en el ITT, porque Petroecuador planteó montar 9 plataformas y la Corte Constitucional, después de muchas demoras, le permitió 2 plataformas. Cuando una Corte Constitucional anterior desechó el pedido de los Estados Unidos, como debió haber hecho esta no debió haberlo ni considerado, comenzó una campaña exploratoria en el ITT y el gobierno de entonces, Jorge Glass, que estaba a cargo de los sectores estratégicos, tenía como meta para el año 2022 estar produciendo 300.000 barriles del ITT. A lo mejor Glass tenía proyecciones muy optimistas porque se basaba en encontrar petróleo donde sospechaba que había, pero había que perforar primero. Puede ser que haya sido muy optimista, pero esas eran las metas que había, Claro. 300.000 barriles diarios. Si nosotros hubiéramos seguido adelante con el desarrollo del ITT y estuviéramos sacando no 350.000, sino 250.000 o 200.000 barriles diarios, no tendríamos crisis económica, podríamos manejar la situación económica muy bien. Pero haber cerrado esa actividad, haber permitido desarrollar esa actividad, nos mermó a un nivel de tipo 58.000 barriles diarios hoy y sin la posibilidad de incorporar el campo más grande que es el Ispingo. Claro. De acuerdo a expertos, economista Spurrier, se dice que debajo del ITT hay más o menos 1.000 millones de barriles de petróleos y esto se traduce en dinero 50.000 millones de dólares que se iba a explotar este recurso natural durante probablemente 20 años. ¿Cómo se cubrirá este déficit? Porque es bastante importante. 1.200 millones de dólares al año, 50.000 millones de dólares en 20 años. ¿Cómo recuperamos ese dinero y cuáles serían las otras fuentes? Bueno, como recuperarlo no hay, en el sentido
en que si hubieran otras fuentes, pues también las deberíamos hacer paralelamente a lo del ITT. Uno tiene que aprovechar todas las oportunidades que tiene, no tiene que decir ya tengo una y me olvido de las demás. Las necesidades del país son muy grandes. Eh, yo pienso que lo del ITT va a tener que retomarse. Ahora, si Daniel Noboa ha dicho que él está de acuerdo con los resultados de la consulta, no, él cree en los datos que dicen los Yasunidos, no creo que haya estudiado, porque no Claro. sé de dónde saca el costo de $58 por barril, no tiene asidero esa aseveración. El tema es que los extractivistas sostienen que se han manipulado cifras por parte de los Estados Unidos o por parte de quienes estaban impulsando que se mantenga ese recurso natural bajo la tierra, como también quienes están del lado de los extractivistas también están manejando cifras sobredimensionadas. Y es allí donde entra el problema porque desorientan a la población y no sabemos para dónde correr. ¿Qué decidimos? Hoy en este minuto la ciudadanía acaba de decir protejamos el Yasuní ITT. Bueno, yo pienso que más adelante va a tener que, si un gobierno que quiere explotar el IDT, va a tener que plantearlo, replantear alguna otra consulta y con información adecuada. Por lo Claro. pronto, hay un hueco que no tenemos cómo tapar y eso va a causar un problema importante al fisco y va a significar una reducción de la economía, porque si vendemos 1.200 millones de dólares menos de petróleo, quiere decir que tenemos que importar 1.200 millones de dólares menos de otras cosas. Y eso significa que la economía tiene que reducirse para que no demandamos tanto, ni productos terminados, ni productos nacionales que tienen insumos importados, ni bienes de capital. O sea, significa una contracción de la economía. Ahora, el Ecuador tiene una segunda oportunidad paralela al petróleo, que es la minería. Pero ahí también la Corte Constitucional tiene cerrada la vía, porque pone muchas complicaciones para poder obtener un permiso ambiental. Y luego cuando los gobiernos reglamentan cómo cumplir con las resoluciones de la Corte Constitucional, la Corte desecha los reglamentos del gobierno. Entonces tiene paralizados más de 200 proyectos de inversión la Corte Constitucional. Entonces, si no tenemos petróleo y no tenemos minería, el gobierno no va a tener cómo pagar sus cuentas. El gobierno que se Claro. posicione en noviembre o principios de diciembre no va a tener cómo pagar sus cuentas, va a tener que estar a aumentar sus atrasos. Una situación sumamente complicada porque el Ecuador tiene recursos naturales y no los queremos explotar. Eso parece Sin embargo, absurdo. hay un adagio que dice la voz del pueblo es la voz de Dios y hay que respetarla. Pero también consulto, cuando se plantea en la consulta popular o en la pregunta de la consulta popular que debe quedar ese petróleo indefinidamente bajo el subsuelo, ¿significa esto que quedará para siempre, eternamente, o en el momento que los ecuatorianos necesitemos de ese recurso, tenemos la posibilidad, como dice indefinidamente, la posibilidad de que el gobierno de turno del momento lo requiera, podrá utilizar ese recurso o tiene que convocar a una nueva consulta popular? Bueno, yo pienso que solo tendrán que decir los constitucionalistas y ya tendremos opiniones de un lado y del otro. Lo que sé es de que con Lenín Moreno ya tuvimos una consulta y que se hablaba de seguir adelante con el ITT, reduciendo el área en que podía intervenir Petroecuador. Eso ya lo tuvimos, o sea que esta nueva consulta está, digamos, reemplazando la anterior. Por lo tanto, supongo que lo lógico es que haya una nueva consulta, ¿no? Aparte de que hay una serie de interrogantes, porque esto se ha hecho al apuro y hay muchos cabos sueltos. Por ejemplo, un cabo suelto es de que se habla de ITT y Yasuní de manera intercambiable. Y Yasuní, o sea, el ITT está solo parcialmente en el Yasuní. El campo Tiputini está afuera. El campo Tambococho está en el límite y se puede perforar con pozos direccionales. El único que está dentro es el Ispingo. Pero entonces también, por razones del Yasuní, se va a eliminar los campos del Cuando usted ITT que dice que están está fuera. fuera, pero está dentro de nuestra jurisdicción territorial. Dice que está fuera o sea, está en la provincia de Orellana, pero está fuera del bloque, o sea, del Ya. Parque Yasuní. Y sin embargo, se lo incluye la consulta. Luego la consulta también está, desde el punto de vista geológico, también está mal diseñada, Claro. porque está hablando que no se puede sacar el petróleo que está por debajo del subsuelo. Ujú, Y el petróleo que nosotros estamos sacando no está debajo del subsuelo, ujú. está en el subsuelo, no debajo.
Entonces, Ah, hasta en ese punto se puede argumentar. claro. Ahora, es muy Mal difícil planteada la decir que pregunta también. por estas cosas, errores o imprecisiones de la Ya. Corte Constitucional, que se vaya a ir en contra de una decisión popular donde básicamente se entiende que la población votó en casi todo el país, porque en Orellana sí Quiero se aprovechar tiene su ese libre presencia, mi explorando. querido economista Walter Spurrier, para conversar de temas políticos, pero se me hace necesario preguntarle, ya en este momento están interviniendo algunas empresas transnacionales, subcontratistas, el Estado también hizo una inversión importante. ¿Qué pasará a corto plazo con todo esto que está encima del Yasuní ITT? ¿Tendremos ya o enfrentaremos procesos judiciales hasta internacionales? Bueno, eso mucho depende de qué va a hacer el gobierno entrante. Si el gobierno entrante va, como solo va a tener año y medio, si va a cumplir con formalmente detener las operaciones y dejarle de pagar a los contratistas. En ese caso, habrá contratistas con los que tendrá que llegarse a un acuerdo para terminar el contrato y habrá algunos que posiblemente entren a un proceso de arbitraje si eso está contemplado en Claro, sus porque se va a contratos. rescindir unilateralmente el contrato. Así es, yo sí pienso de que problemas jurídicos o al menos costos importantes relativos al cierre del Yasuní se van a sumar a los problemas de la pérdida de esos ingresos. ¿Cuánto nos va a pesar a los ecuatorianos dejar bajo tierra ese petróleo? Eso nos va a costar, como digo, habrá que ver cuánto petróleo hay, porque han bloqueado la exploración, no hemos perforado para encontrar, para detectar cuánto petróleo hay en el campo Ispingo, pero es todo un tesoro del país que el Ecuador lo va a desestimar y va a dejar que se quede bajo tierra y en el futuro eso perderá valor el día que ya el mundo se haya movido del petróleo hacia otras fuentes de energía y es un capital que vamos a desaprovechar, que hubiera podido muy bien utilizarse para el beneficio de la ciudadanía. Quiero aprovechar estos últimos minutos, economista Walter Spurrier, para hablar o analizar el tema político del país. El próximo 15 de octubre, nuevamente los ecuatorianos vamos a ir a las urnas para definir quién debe ser el presidente de los ecuatorianos. Estamos entre dos tendencias políticas, probablemente un outsider y una que ya estaba definida porque desde que se inició este proceso democrático se decía que estaba en segunda vuelta la candidata del correísmo. ¿Cómo mira estas fuerzas políticas y también el escenario de la Asamblea Nacional, en la que dos fuerzas políticas están prácticamente manteniendo la hegemonía con sus candidatos o asambleístas que van a ocupar los curules o escaños en el Poder Legislativo? Bueno, el correísmo el correísmo inflama pasiones. O sea, hay un sector de la población que llega hasta casi la tercera parte de que está dispuesto a votar por las listas correístas, llueve, trueno, relampaguee. Pero igualmente hay más de una tercera parte de la población que vota por cualquier candidato que no sea el correísmo. Ujú. En las elecciones actuales, bueno, Manaví está en un caso muy especial porque Luisa González obtuvo la mitad de los votos y los otros candidatos la otra mitad entre todos juntos. Pero si nos ponemos a ver los candidatos, todos, con la probable excepción de Armijo, que fue el que quedó último, van a apoyar a Daniel Noboa. Y yo pienso que Daniel Noboa ha sacado más votos en la primera vuelta y mayor porcentaje de los votos de los que sacó Guillermo Lasso en el año 2021. Y a pesar de que la gran diferencia que le llevaba Arauz a Lasso en el 2021, el Lasso ganó la presidencia, yo pienso que ahora parte como favorito Daniel Noboa para la segunda vuelta. Por ese motivo va a ser difícil que Luisa Ya, González aumente el porcentaje de su población, su ya. votación. Bueno, Ahora, en la Asamblea hay la sorpresa de que la votación por la Asamblea no es paralela a la votación para la presidencia. O ujú, sea, el correísmo sacó tantos votos como la vez pasada, tiene esa posición en la Asamblea claro, muy fuerte, pero en cambio Noboa tiene una votación en un bloque en la Asamblea inferior a la votación que él obtuvo, o sea, él fue ujú, la segunda votación y tiene el tercer bloque. Y hay que ver qué actitud va a tener el Partido Social Cristiano en la Asamblea, que estuvo claro. muy aliado con el partido, con el Necesariamente correísmo vamos al a llegar a anterior. acuerdos, negociaciones políticas como en otras ocasiones. Esperamos que piensen en el país y no en los intereses partidistas o de grupos. Hoy estamos viviendo una confrontación permanente entre los correístas y los anticorreístas. Quiero que lo invito a ver lo que anoche aquí en este mismo noticiario dijo el coronel Lucio Gutiérrez, quien es uno de los candidatos
mayormente votados como asambleísta nacional. Veamos y luego le planteo la pregunta, mi querido economista Spurrier. ¿Le parece? Veamos entonces el extracto. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿se sentaría en la mesa con Rafael Correa o vía telemática porque él está fuera del país, con Jaime Nebot y los otros líderes de las otras agrupaciones políticas para tomar una decisión definitiva y juntarse precisamente en bienestar de los ecuatorianos? ¿Lo haría usted? Por supuesto que sí, porque es el país el que está en peligro. En este momento tenemos que virar la página. No tenemos que virar hacia atrás, tenemos que virar hacia adelante. Y para aprobar leyes se requiere el concurso de todos los asambleístas. Y todos debemos estar dispuestos a salvar al país, porque si no nos unimos, el país se hunde. En este momento hay que darle inmunidad a los militares y policías para que luchen con contundencia en contra de la delincuencia, para que posteriormente no tengan retaliaciones ni políticas, peor jurídicas. Walter Spurrier, ¿crees que es el momento de frenar este canibalismo político? ¿Es la única manera de que podamos vencer a las mafias que nos están haciendo tanto daño? Ojalá se pueda. El problema es de que el correísmo tiene un punto central en su agenda y es que se desechen las convicciones, que se desechen las condenas que ha tenido Rafael Correa por la corrupción en su gobierno. Y todo está supeditado a eso. Recordemos que eso fue lo que pasó en el 2021, que Guillermo Lasso no estuvo dispuesto a hacerlo y por eso hubo la gran oposición. Yo no sé si Daniel Noboa esté dispuesto en caso de ser presidente. En caso que el correísmo gane las elecciones, yo pienso que las próximas pues se impondrán de alguna manera con mano dura. Pero en estos momentos yo veo difícil que de ganar Daniel Noboa, que el correísmo esté dispuesto a un acuerdo que no signifique... el escenario es favorable para que gane la presidencia Daniel Noboa. Yo pienso que en estos momentos sí, que es lo que tiene probablemente el apoyo del grueso de los electores que votaron por los otros 5 candidatos, y ya depende de la campaña que él haga, pues y también de la campaña que haga Luisa González para ganar parte de esa votación. Lo noto y lo siento, lo percibo escéptico, que no es tan probable que exista esa unidad, que se sienten en la mesa Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, Jaime Nebot. Es como difícil, complejo, complicado, pero necesario, mi querido Walter Spurrier. Quedo sumamente agradecido por su participación, por sus aportes y por estas importantes orientaciones a través de Noticias Oromar. Muchísimas gracias, mi querido Walter Spurrier. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Vamos a una cortísima pausa publicitaria y regresamos con más información en Noticias Oromar con Katia. Adelante.